6 días de 24 horas cada uno. ¿Ok? Ahora, otro ejemplo, hermano, que podemos ver en la palabra de Dios, de la interpretación literal. ¿Okay? Lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 20. Vamos a nuestra Biblia. Si estamos ahí, hermano, si está en su casa y tiene la posibilidad, ¿verdad?, de tomar su Biblia, vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Si está manejando, simplemente escuche. No vaya a la Biblia y no ponga en riesgo su vida tomando el libro y revisando en su teléfono la Biblia que tenga en su celular. ¿Ok? Entonces, enfóquense en manejar y vamos, yo voy a leerle el pasaje, ¿ok? Y voy a comentarlo. Apocalipsis 20, hermano. A partir del versículo 1 dice lo siguiente. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que sean sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y ahí continúa el relato bíblico. Pero ¿cuántas veces, hermanos, la palabra de Dios en estos versículos nos habla de 1000 años? Podemos contar, okay, creo que 5, 6, 7 veces 1000 años en este pasaje. Estos versículos, hermanos, nos dicen que Jesucristo reinará en la tierra por 1000 años. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir Dios cuando dice 1000 años? Nosotros, hermanos, los dispensacionalistas, tomamos la Biblia literalmente y entendemos que la Biblia, 1000 años de la Biblia significan 1000 años. Okay, si Dios, hermano, quiere decir 1000 años, entonces significa 1000 años, no quiere decir algo diferente. Okay, pero nuevamente, hermano, tenemos personas que dicen creer en la Biblia, sin embargo, no creen que Jesucristo reinará en la tierra 1000 años. Okay, tratan de que esos 1000 años signifiquen otra cosa. Okay, no vamos a tocar en profundidad quiénes o qué piensan o de qué manera, pero lo que sí te quiero hacer saber es que hay personas que creen que el milenio o estos 1000 años del reinado de Jesucristo en la siguiente dispensación, porque estamos en una dispensación de la gracia y después de esta dispensación viene otra dispensación, el milenio. Hay personas que no creen que esto va a ser así, de que estos 1000 años en el que el Señor Jesucristo va a reinar después de este tiempo, después del arrebatamiento de la iglesia. Porque la dispensación, la era de la gracia en la que estamos viviendo, la iglesia pasará y vendrá otro tiempo, que es un periodo de 1000 años en el cual el Señor Jesucristo reinará acá en la tierra. Y después de esos 1000 años vendrá ya la eternidad. Ahora, hay personas que creen que hoy en día se está viviendo ese periodo de 1000 años. Hay personas simplemente que creen que eso no existe, que no va a existir. Entonces, nosotros cuando leemos la Biblia y leemos tantas veces 1000 años, 1000 años, 1000 años, nosotros entendemos que la palabra de Dios quiere decir 1000 años. ¿Ok? Hay personas que, como les digo, consideran que estos 1000 años representan un vasto e indefinido periodo de tiempo. ¿Okay? Que creen que ya ha durado desde que el Señor Jesucristo fue ascendido. ¿Okay? Y que probablemente durarán mucho más. Ya han pasado casi 2000 años. ¿Okay? Ya han pasado como casi 2000 años
la resurrección del Señor Jesucristo. Okay, pero estas personas creen que el momento que Él resucitó está viviendo este periodo de 2000 años acá. Okay, y muchas personas creen que ese tiempo, okay, pueden durar muchos más años. Miles, incluso hasta millones de años están creyendo que puede durar. Han pensado que este número significa como un número simbólico, indicando un largo periodo de tiempo. En fin, una cantidad impresionante, hermanos, de ideas que se derivan de simplemente de la imaginación, ¿ok?, de las personas al estudiar la palabra de Dios y no aplicar la interpretación literal de las Escrituras. Vamos a continuar en el tema. Okay, la Biblia, hermano, no es un libro misterioso con significados secretos. La Biblia, hermano, tenemos que entenderlo como un libro sencillo. Okay, que cuando nosotros aprendemos la manera de estudiar la Biblia, lo vemos con mucha mayor claridad. Tomar la Biblia a priori, okay, y no tener, no tomar la palabra de Dios correctamente, nos va a llevar a crearnos ideas erradas de lo que es la doctrina bíblica. Okay, pero la palabra de Dios se puede interpretar muy sencillamente al tener el entendimiento de cómo va la palabra de Dios estructurada. ¿Okay? Entonces, la razón por la cual los hombres, hermanos, no lo entienden es por su falta de fe y su desacierto en tomar a Dios por su palabra. Si Dios nos ha creado con un lenguaje con el que nosotros nos podemos comunicar, Dios ha escrito la palabra, su palabra, en el lenguaje en que nosotros podemos comunicar nosotros, que nos sirve para comunicarnos con Dios al entender la Biblia en el idioma de nuestro. ¿Okay? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que asumir que lo que Dios escribió en la Biblia es algo sin sentido, que es exclusivo para algunas personas que son unos tipos brillantes o que tienen un conocimiento muy superior al del resto de las personas para poder interpretar lo que es la palabra de Dios? Y eso no es así. Dios nos habló en un lenguaje en el que nosotros podemos interpretar lo que Dios nos está diciendo. Entonces, a nosotros tomar la palabra de Dios, leer lo que está ahí, tenemos la capacidad, hermanos, de entender lo que dice. Es cuestión de no irnos a misticismo. Es cuestión de no irnos a fábulas, ¿okay?, que nos lleven a tomar la palabra de Dios, ¿verdad?, de la manera equivocada. Una regla sencilla, hermano, para interpretar la Biblia correctamente es que si el sentido básico, llano y normal tiene sentido, tiene lógica, entonces no hay que buscarle otro sentido a lo que dice, para no terminar en una interpretación y sin sentido de la palabra de Dios. ¿Verdad? Ahora, fíjate lo siguiente. Hemos visto un par de ejemplos de pasajes bíblicos que se interpretan literalmente y nos dan una respuesta. ¿Ok? Ahora, nosotros sí vamos a ver otro pasaje. Y fíjate, vamos a Juan, ¿ok?, 10:9. Vamos al libro de Juan. Juan 10, versículo 9. Ese versículo comienza: yo soy la puerta. El versículo completo dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice: yo soy la puerta. Y es el Señor Jesucristo que está dando estas palabras. Ahora, cuando nosotros entendemos, si te estoy diciendo que el sentido básico, llano, normal, tiene sentido, entonces no hay que buscar otro sentido. Pero si no tiene un sentido básico, sencillo, normal de lo que estamos leyendo, entonces hay que entender, ¿ok?, que se está haciendo el uso de la figura de una figura del lenguaje, ¿ok?, para darnos una enseñanza. Cuando nosotros leemos acá en este pasaje en Juan 10:9, yo soy la puerta, nadie en este mundo entiende de que Jesucristo es una puerta de madera o una puerta metálica. ¿Ok? Nadie lo toma de esa manera, o por lo menos nadie en su sano juicio. ¿Ok? Jesucristo no era una puerta en realidad, sino que lo que nos está diciendo es que es una figura, es un mensaje, hermano, es una metáfora en que se nos
está diciendo que el Señor Jesucristo es como una puerta, que a través de Él pasamos y alcanzamos salvación. Solo a través de Él. ¿Ok? Tenemos el pasaje que nos habla el pasaje que nos habla de que estrecho es el camino que conduce a la vida y pocos son los que la alcanzan. ¿Okay? Hay una puerta ancha por lo que se van muchas personas, pero pequeña es la puerta, ¿verdad? Por la que van a ser salvos las personas. Entonces, esa puerta pequeña por la que algunas personas, por lo que un grupo de personas van a ser salvos, esa puerta a la que se refiere es la puerta del Señor Jesucristo. ¿Ok? No todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque cada quien va a buscar a Dios a su manera o va a justificarse en sus propias obras. ¿Ok? Y no van a llegar a la presencia del Señor. Lamentablemente se van al infierno. Sí, lamentablemente hay mucha gente que se va al infierno. ¿Ok? Así es como está la realidad. Pero hay una puerta que es el Señor Jesucristo. Entonces es un camino, es una vía para llegar a la presencia de Dios a través del Señor Jesucristo, la fe puesta en Él. Entonces, cuando leemos este pasaje que aquí en Juan, Él dice, yo soy la puerta, ¿okay? Estamos entendiendo que es una metáfora, una figura del lenguaje que nos está diciendo que a través del Señor Jesucristo llegamos, ¿verdad?, al Padre. Entonces, el entender la palabra literalmente acá, cuando tú entiendes que el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, cuando tú tomas eso literalmente, tú estás entendiendo de que hay una figura del lenguaje aplicada, ¿okay?, en este texto que te está dando una enseñanza, por lo cual tienes que entender, ¿okay?, que la puerta a la que se está refiriendo es el Señor Jesucristo, y en sentido figurado de lo que Él representa para el cristiano, para la humanidad, el hombre salvo, ¿okay?, que a través de Él es que se llega a la presencia del Padre. Entonces, la interpretación literal tiene mucho de sentido como, ¿okay?, cuando nosotros estamos buscando la verdad bíblica. Entonces, dejemos, hermanos, que la Biblia diga lo que quiere decir. ¿Okay? No forcemos la Biblia para que diga lo que nosotros queramos que diga. Dejemos que las palabras digan lo que dicen y no busquemos un significado extraño secreto. ¿Ok? Entonces, hemos visto dos aspectos hasta ahora. Un dispensacionalista reconoce, ¿verdad?, unas diferencias obvias en la palabra de Dios, en los periodos, en los tiempos. ¿Ok? Y un dispensacionalista interpreta y entiende la Biblia literalmente. El tercer punto que vamos a ver en esta mañana, ¿ok?, es que el dispensacionalista hace una diferencia entre Israel y la iglesia. Hermanos, la iglesia no es el Israel del Antiguo Testamento. No lo es. Ahora, si tú te has escuchado esto por primera vez y tú dices, wow, ¿y a qué te refieres? ¿Acaso hay gente que cree que la iglesia es Israel y que sí? Hay personas, hay mucha gente que cree que Israel de la Biblia, del Antiguo Testamento, es hoy en día la iglesia. Y eso es una herejía, es una enseñanza falsa. ¿Ok? Muchas personas que creen que los israelitas judíos, los creyentes que vivieron en los tiempos antiguos, forman parte, ¿verdad?, de la iglesia. Y esto, como te digo, no es cierto. La iglesia tuvo su principio en el ministerio personal del Señor Jesucristo. Fíjate, si vamos a Romanos 9, el libro de Romanos 9, capítulo 4, versículos 4 y 5, la palabra de Dios dice lo siguiente: que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, un israelita, hermano, es un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Un israelita es una persona que viene de ese cimiento. Eso es lo que es Moisés, Josué, David, Salomón, Isaías. ¿Okay? Todos ellos eran israelitas. A los israelitas hoy en día les llamamos judíos. ¿Okay? Ahora, todos los que no son israelitas, que son gentiles. Si vamos a la Biblia, Efesios,
capítulo 2,